Un feliz sábado para todos. Dios les bendiga, queridos hermanos, queridos amigos. Les saluda el pastor Josué Alberto Torres. Esta mañana, junto al pastor Abimael de la Cruz, estaremos a cargo del repaso de la lección de la escuela sabática que para esta mañana lleva por título Origen y naturaleza de la Biblia. La autoridad de las Sagradas Escrituras está determinada por nuestra comprensión del origen de la palabra escrita. Y ese conocimiento del origen de la escritura están determinados también por nuestra comprensión de lo que llamamos revelación e inspiración. A continuación, el pastor Abimael de la Cruz abordará el aspecto de la revelación de Dios. Un feliz sábado para todos. Les saluda el pastor Abimael de la Cruz desde la ciudad de Barranquilla. Vamos a abordar el tema que nos ha ocupado durante esta semana, el origen y la naturaleza de la Biblia. Vamos a compartirles inicialmente las ideas que estaremos discutiendo con ustedes y el pastor Josué. En primer lugar, las 4 ideas son la revelación como concepto, la inspiración, la revelación escrita y finalmente la interpretación o la iluminación. Entonces vamos a centrarnos durante algunos minutitos en el tema de la revelación. Es claro para todos que la Biblia es un libro único en su género. La Biblia es de origen divino. Ningún libro en la historia de la humanidad comparte ese privilegio. Yo creo que eso a nosotros nos debe decir algo y también cuestionarnos qué importancia le estamos dando nosotros a la Escritura. Es para nosotros la Biblia el libro más importante, al que más tiempo le dedicamos, el que más estudiamos. Si es palabra de Dios y somos hijos de Dios, entonces el que la Biblia sea de origen divino debería ocupar el primer lugar en nuestra vida. Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, verso 21, nos dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea que los autores bíblicos no tienen dudas que ellos escribieron y que la fuente de inspiración de sus escritos fue Dios, el Espíritu Santo. Ahora, si nosotros nos remontamos a los inicios de nuestra raza humana, notaremos que cuando el pecado entra hay una ruptura en la comunicación que hay entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. Hasta entonces la naturaleza reflejaba de manera perfecta para el hombre, digamos, un lenguaje, una comunicación. Pero con el pecado el Señor tuvo que hacer una revelación específica a la condición del ser humano. Por eso la Biblia adquiere un carácter de salvación. La Biblia es necesaria para la salvación. Estudiarla, comprenderla y relacionarnos con Dios como dice ella. Dice el Amós que el Señor nos revela sus secretos, su voluntad a través de lo que Él muestra a los profetas. Otro concepto que encontramos en la Biblia hablando de revelación es que esta fue dada para propósitos prácticos, como lo dice el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil. La Biblia es útil. ¿Para qué propósitos? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra. Todo predicador, todo maestro, todo instructor se ha basado en la escritura para alguno de estos propósitos. Instruir, redarguir, alentar. En este momento, por ejemplo, lo estamos usando con un propósito docente, ¿verdad? De enseñanza. Bueno, ya mencionamos que Dios se ha revelado a través de la naturaleza, lo que se conoce como la revelación general, pero de manera específica en su palabra, la revelación especial. También encontramos que básicamente revelación significa quitar el velo de algo que estaba oculto, de algo que estaba en oscuridad y es traído a la luz. Básicamente eso puede significar revelación.
y que a causa del pecado nuestra comunicación con el cielo quedó seriamente afectada y por lo tanto Dios necesitó una autorrevelación. Recuerden que cuando el Señor va al jardín del Edén, después que Adán y Eva han desobedecido, ellos se esconden de la presencia de Dios. Cuando Dios se presenta ya no existe la misma confianza, ¿verdad? El pecado hizo separación. Así que Dios hace una autorrevelación. El concepto de revelación e inspiración pertenecen realmente a un mismo proceso. La Biblia no los separa, pero son separados por los estudiosos para poderlos entender mejor. Hay dos pasajes bíblicos que son fundamentales y que lo abordamos durante la semana para entender lo que es revelación e inspiración. Segunda de Pedro 1, 19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tal vez Pedro no nos habla del cómo, pero sí deja bien claro que la Escritura es revelación de Dios, que el origen de la Escritura es divino. También nos lo dice Pablo cuando le escribe a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y finalizo esta sesión mencionando lo que dice la declaración oficial de la Asociación General sobre el método de estudio de la Biblia. En la parte introductoria dice: la Biblia es la palabra de Dios y el medio principal y autorizado por el cual se ha revelado a los seres humanos. Bueno, esa es una declaración oficial que como iglesia nosotros adoptamos. Podemos mencionar también que lo que dice Hebreos 1, 1 y 2, que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. En otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. De ahí que parece evidente que en el origen de las Escrituras hubo una estrecha relación entre los elementos divinos y humanos, por lo menos en estos patrones que les colocamos aquí, con sus respectivas referencias bíblicas. La teofanía, el profético, el verbal, histórico, el sapiencial y el existencial. Estos patrones de comunicación, ¿verdad? Y sus presuposiciones hermenéuticas nos permitirán comprender mejor cómo toda la Biblia fue el resultado de la revelación y de la inspiración, y nos capacitará para superar la disyuntiva radical pensamiento-palabra implícita en la inspiración del pensamiento. Esto lo tomamos de la compilación que el doctor John Ritz hace en Entender las Escrituras, página 81. Bien, creemos que es básico este concepto y que también es fundamento para todo lo que estaremos abordando durante el trimestre. Pastor Josué, ayúdenos ahora con el concepto de inspiración. En la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, afirma: toda la escritura es inspirada por Dios. La inspiración es uno de los conceptos determinantes en nuestra comprensión de la autoridad de la palabra de Dios. Una mañana de sábado, un joven llegó hasta la iglesia con el deseo de entregar su vida a nuestro Dios. Había descubierto en su lectura de la palabra de Dios la verdad acerca del sábado. Él venía buscando una comunión con Dios,
había asistido algunas veces a otra comunidad cristiana donde algunos de sus familiares también asistían. Me contó aquel joven que había ido a esa comunidad y les había contado acerca de la verdad bíblica que había descubierto. Aquellos que lideraban la congregación le dijeron que era cierto, estaba en la Biblia, pero que ahora él debía descubrir qué le revelaba Dios para él. Le invitaron a participar de aquel culto y al final de una adoración emotiva le dijeron: ahora Dios te ha revelado, Dios se ha manifestado en gozo en ti, y eso quiere decir que es aquí donde debes seguir. Para aquella comunidad la revelación no estaba determinada por lo que dice la palabra de Dios, sino por una manifestación emotiva en ellos. Realmente este testimonio, este ejemplo, nos ayuda a considerar que hay muchos conceptos, diferentes conceptos de la inspiración. Uno de esos conceptos referentes a la inspiración tiene que ver con los criterios que se suscitaron posterior al tiempo de la Ilustración, la época de la Ilustración, cuando la razón fue endiosada y la palabra de Dios fue puesta a un lado. Para los teólogos que se identifican con este pensamiento, que estudian la Biblia a través del método científico, consideran que la inspiración es sencillamente una experiencia humana. No aceptan una inspiración sobrenatural. Consideran que los escritores de la Biblia escribieron como cualquier otro escritor, como Shakespeare, quizás como los escritos musicales de Mozart y otros fenómenos similares. Otro concepto contrario a esto es el concepto de la inspiración verbal. Este concepto de inspiración verbal es el extremo opuesto a la no aceptación de la inspiración. Es considerar que Dios dictó estrictamente todo lo que el profeta escribió en la palabra de Dios. Por supuesto, este criterio también genera algunas dificultades, pues genera una mala interpretación de la palabra de Dios. Hay otro tipo de concepto sobre la inspiración y es el concepto de la inspiración del pensamiento. Su idea se condensa en que Dios inspira el pensamiento del autor bíblico, pero él escribe a su criterio en sus propias palabras. Por supuesto, el ser humano es débil y defectuoso, y por esta razón se considera que este concepto genera al lector una duda en saber en dónde hay verdad y en dónde hay error, y queda al designio del lector qué es correcto y qué no en la palabra de Dios, qué es verdad y qué es error, qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. Por supuesto, este concepto de inspiración genera algunos conflictos. Otros conceptos diferentes están, uno, por ejemplo, de los que más conocidos, es de la inspiración de la comunidad. Quizás con este concepto se identificaba aquella comunidad del ejemplo que di acerca del testimonio del joven que vino a entregarse a la iglesia un sábado. Este concepto de inspiración en la comunidad define que la inspiración no está en el autor bíblico, sino en la comunidad. Es la manera como la comunidad interpreta este concepto de la palabra de Dios, lo que realmente se considera autoritario. Este concepto se define también con la idea de que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es normativa. Es decir, la Biblia es solo una evidencia de que Dios se manifiesta, pero ahora necesitamos en nuestro tiempo pedirle a Dios que revele qué es lo que es importante o normativo para nosotros en esta época en que vivimos. Apreciados hermanos, quiero decirles que es complejo. Si nosotros notamos diferentes conceptos de inspiración, es complejo, y quizás es una de las razones por las que nosotros entonces podemos identificar diferentes corrientes religiosas, diferentes denominaciones religiosas, diferentes creencias, porque cada uno tiene un concepto diferente de la revelación, de la inspiración y por consiguiente de la autoridad de la palabra de Dios. Un concepto más acerca de revelación e inspiración es el concepto de que Dios inspira de manera total, tanto al momento de manifestar
la verdad revelada, como al momento de transcribir. Es decir, eso es inspirado el profeta en sus pensamientos, pero también es capacitado por el Espíritu Santo al momento de transcribir. A esto se le llama inspiración total. Y quizás es un concepto con el cual nos identificamos porque concuerda un poco más con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en este texto que mencionamos, toda la escritura es inspirada por Dios. Y también leemos en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Saben que el término inspirado viene del término griego theopneustos, que quiere decir Dios respiró, Dios sopló. Theos es un término que quiere decir Dios, neutos es aire, así que es el aire de Dios, Dios sopló. Y la escritura dice que no fue traída, la misma palabra de Dios dice que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Dios los capacitó para que escribieran lo que Él les había revelado. Además de darles sus designios, es lo que queremos decir. Primero Dios les revela, Dios le muestra un contenido, Dios muestra algo que estaba oculto, Dios le muestra al profeta, a una persona que está en correcta relación con Dios, pero luego Dios también lo acompaña, lo guía, lo capacita para que pueda escribir o transmitir de manera fidedigna lo que le ha sido mostrado. De otra manera también lo ejemplifica el texto de Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, dice, profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. La palabra de Dios nos está diciendo que Dios se preocupó y siempre lo hizo porque el profeta transmitiera de manera fiel. La inspiración total se identifica con este pensamiento. Dios no solo muestra, Dios también capacita al profeta, al escritor bíblico, para que transmita, para que escriba de manera fidedigna lo que Dios le ha mostrado. Dios usó diferentes maneras para mostrar al profeta su voluntad. Algunas veces Dios habló de manera directa. Dios se manifestó a través de sueños, a través de visiones. En otras ocasiones, Dios guió al profeta para investigar algunas de las cosas que fueron escritas. En otras ocasiones, Dios usó a aquellos que fueron testigos oculares. O tal vez encontramos en algunos pasajes de la Biblia donde el escritor bíblico usó de un material ya existente, pero en todas estas manifestaciones Dios guió al profeta en una verdad que él había revelado. De manera directa o a través de la investigación o a través de un material existente, Dios siempre inspiró. La Biblia de manera categórica nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Podríamos resumir, la inspiración es el acto mediante el cual Dios capacita a aquel que ha recibido una revelación para que transmita de manera fiel lo que le ha sido mostrado. Y bien, después de este análisis que realiza el pastor Josué, vamos a la tercera idea, donde vamos a mirar el formato escrito de la palabra de Dios y también ese paralelo interesante que establece la escritura y que se confirma en los escritos del espíritu de profecía. Éxodo 34:27 nos dice: y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo
y con Israel. Pero dos cosas en el texto, ¿cierto? La orden de escribir es de Dios. O sea, Dios ordenó a Moisés que escribiera, que consignara. Y también le dice que conforme a ese formato escrito, el Señor establece un pacto con Israel. Interesante que lo que aparece escrito servía de testimonio para confirmar con el pueblo de Israel el pacto. ¿Qué ventaja tiene el que la palabra de Dios sea escrita y que no haya quedado solamente librada a la tradición? Pues el mensaje escrito permanece, el oral se diluye y también se puede distorsionar. J. Pelican mencionó, la tradición es la fe viviente de los muertos. El tradicionalismo es la fe muerta de los vivientes. Aunque la tradición tiene su importancia, cuando hablamos de la palabra de Dios, Dios prefirió que pasase de generación en generación, pero por escrito. Lo que está escrito es un formato seguro para poderlo compartir. Lo importante se escribe. Ahora, no significa que la palabra escrita sea exenta del riesgo de ser adulterada, pero la historia ha demostrado que Dios se ha encargado de proteger su palabra. Y la misma escritura menciona un hermoso paralelismo entre Cristo y su palabra. Podemos mencionar que Cristo se hizo humano siendo Dios y que la palabra divina es transmitida también en un formato humano. Ambos tuvieron un origen sobrenatural, ambos vienen del cielo, ambos ocupan un lugar en la historia, o sea, la historia tiene un espacio para ellos y son de importancia también atemporal, o sea que no están limitados por un momento en la historia. Tanto Cristo como su palabra liberan y conoceréis la verdad y la verdad os liberará, os libertará. Cristo y su palabra. Cristo y su palabra santifican. Además, la humanidad de Jesús y de la palabra tienen limitaciones. Eso se reconoce, ¿cierto? Pero eso no inhibe en ningún momento la divinidad que tienen tanto la palabra de Dios como nuestro Salvador. Y concluimos esta sesión con este pensamiento del conflicto de los siglos en la página 9. La Biblia, con sus verdades de origen divino, expresadas en el idioma de los hombres, es una unión de lo divino y lo humano. Esta unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era hijo de Dios e hijo del hombre. Se puede decir de la Biblia lo que fue dicho de Cristo, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, citando Juan 1:14. Así que, apreciados, el Señor nos ha enviado su revelación en la persona de su Hijo, que es el corazón, el centro de la Escritura. Por eso, cuando estudiamos la palabra, encontramos a Cristo. Y Cristo siempre será el corazón de esa palabra. De la misma manera, como la revelación es un acto divino y en la inspiración Dios también interviene para que sea escrito o transmitido lo que ha sido revelado, para poder interpretar correctamente el texto bíblico, requerimos también de la intervención del Espíritu Santo. Necesita Dios capacitarnos para poder comprender lo que ha sido revelado e inspirado. La palabra de Dios en 2 de Pedro 1:20 dice, entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Dios interviene para que podamos comprender el mensaje revelado por Él. Y esta intervención divina ocurre dentro de un contexto de fe y comunión con Dios. Necesitamos establecer una relación amorosa y de fe con nuestro Dios para que el Espíritu Santo obre en nosotros y podamos entender el mensaje de su palabra. Necesitamos indispensablemente la fe en Dios. La epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos acercarnos a Dios, no podemos comprender a Dios si no creemos en Él. Es indispensable acercarse a la palabra de Dios con fe,
reconociendo su origen sobrenatural. Con un espíritu de escepticismo, con una duda metodológica, no podemos llegar a la verdad revelada de Dios. Es imposible, sin fe, agradar a nuestro Dios. La revelación de Dios es un acto divino, la inspiración es un acto divino, la interpretación es también un acto divino. Pero quiero decirte, querido hermano, querido amigo, que estás atendiendo este repaso de la lección. Hay un acto divino muy importante y debemos comprender que no es suficiente con aceptar la revelación, no es suficiente con comprender esa revelación. Necesitamos también aplicar estas verdades a nuestra vida. Y para ello necesitamos también de la intervención del Espíritu Santo. No podemos llevar a nuestra vivencia, a nuestra experiencia diaria, las verdades de nuestro Dios si no tenemos una comunión con el Espíritu de Dios. Si la presencia de Dios no se manifiesta en nuestras vidas. Necesitamos aplicar a nuestra vida esta gran verdad. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 7 y versículo 37, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Dios desea que su palabra revelada se convierta en una palabra viva en nuestra vida. Y eso ocurre cuando, después de recibir la Biblia con autoridad, después de aceptar su inspiración divina, después de entender, guiados por el Espíritu Santo, ahora permitimos que el Espíritu Santo lleve su palabra a nuestra vida y se haga una realidad en nuestra experiencia diaria. La palabra de Dios es comparada en la Escritura con una lámpara. El Salmo 119, 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero para que la Biblia se convierta en esa lámpara que guía nuestros pasos, esa lámpara necesita ser encendida con el aceite del Espíritu Santo. Una lámpara sin combustible no cumpliría la función. La palabra de Dios, sin que la llevemos a nuestra vivencia, no cumpliría la función y el propósito de Dios. Dios desea que la palabra de Dios sea llevada a la práctica, pero solo es posible, querido hermano, si el Espíritu de Dios está en nuestra vida. Si estrechamos de tal manera la comunión con Dios, que se haga una realidad y se convierta en una palabra viva en la experiencia de cada uno de nosotros. Quiero leer un texto del libro Deseado de todas las gentes en la página 355. Dice: el poder transformador de su gracia, la imagen de Dios se reproduce en el discípulo, viene a ser una nueva criatura. El amor reemplaza el odio y el corazón recibe la semejanza divina. Esto es lo que quiere decir vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es comer el pan que descendió del cielo. La palabra de Dios es comparada también con un pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios desea que comamos su palabra, que nos alimentemos, pero ese pan solo puede ser digerido si el Espíritu de Dios hace una obra en tu vida y en mi vida. ¿Quieres tú permitir que el Espíritu Santo nos permita recibir su palabra con autoridad, comprenderla de acuerdo con su voluntad, pero especialmente vivirla de acuerdo con su propósito? Que Dios nos bendiga en esta mañana. Les dejo con este pensamiento del día viernes, enfatizando dos ideas. En primer lugar, en la Biblia está el conocimiento necesario para la salvación. Y en segundo lugar, Jesús prometió que su Espíritu facilitaría a sus siervos la inteligencia de la palabra. En otras palabras, Dios nos dice que aquí está el conocimiento para la salvación y que Él nos da su Espíritu para que podamos entenderla. No necesitamos estar buscando en internet tanto sermón, tanto autor, aunque hay material bueno, pero lo más importante y que
hemos de aprender este trimestre es: necesitamos estudiar la palabra por nosotros mismos, porque en ella encontramos la vida eterna. Que Dios me los bendiga a todos, que Dios me los guarde y que en este trimestre adquiramos una nueva experiencia con la palabra de Dios. Dios me los bendiga.